Gracias por ingresar a la lección número 10 de Cristología. Estoy muy entusiasmado con este proyecto de 60 lecciones estudiando la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Hemos abordado en lecciones anteriores que el Antiguo Testamento, el Tanaj hebreo, anuncia al Mesías de Israel como Dios en ser humano judío. Hemos estudiado que desde el Salmo 2 lo anunciaba como el Hijo de Jehová. Bueno, eso le da una identidad con el Padre y una igualdad con el Padre. Él es el Rey ungido, Mesías, Mashiach, Rey ungido, Hijo que Dios pondrá por Rey en Sión. Bien, después vimos que el Mesías fue anunciado como Elohim en ser humano, Dios en ser humano, a partir del Salmo 45. Además, el Mesías fue anunciado como Jehová en ser humano judío, a partir del Salmo 102, el 23, el 24, Zacarías 14. Y además el Mesías de Israel, nuestro Señor Jesucristo, fue anunciado como el Adonai de Israel en ser humano judío. Y eso fue a partir del Salmo 110, finamente y precisamente explicado por el Señor en Mateo capítulo 22 a los judíos en los patios del templo en aquella oportunidad. Magnífico. A partir de hoy, es decir, esta lección número 10 y también la 11 vamos a ver en la próxima, a partir de esta lección vamos a ver que el Nuevo Testamento enseña que Jesucristo es Dios también. Es decir, el Nuevo Testamento lo enseña también. El Nuevo Testamento lo asume y lo desarrolla al tema. El Nuevo Testamento asume esos conceptos anunciados por el Tanaj y sobre esa base los amplía, los desarrolla, los comunica. Entre la lección de ahora, la lección 10 y la lección 11, vamos a ver 6 temas destacados en cuanto a la enseñanza del Nuevo Testamento, en cuanto al enfoque de que Jesucristo es Dios en ser humano. 6 temas. Pero como son bastante amplios, los he dividido en 2 lecciones. En esta oportunidad vamos a ver 2. En la próxima lección vamos a ver los otros 4 para completar los 6. Se los menciono. Jesucristo es Dios en ser humano. Así lo enseña el Nuevo Testamento también. Número 1, vamos a ver que Jesucristo fue y es coeterno y coexistente con Dios el Padre y con el Espíritu de Dios. Número 2, vamos a ver en esta lección que Jesucristo es Dios. Es la segunda persona de la deidad, la segunda persona de la Trinidad. Punto 3, que vamos a ver en la lección siguiente, vamos a ver que Jesucristo fue y es el creador de lo que existe. Todo fue hecho por medio de Él y nada fue hecho sin Él. Número 4, Jesucristo es sustentador de la creación. Número 5, Jesucristo es imagen del Dios invisible. Y número 6, vamos a leer y analizar ese texto en Romanos 9 que dice que el Cristo es Dios sobre todas las cosas. Bueno, vamos a ver 2 puntos en esta lección número 10. Vamos a comenzar con el punto número 1. Jesucristo fue y es coeterno, coigual y coexistente con Dios el Padre y con el Espíritu de Dios. Es decir, coeterno. Siempre estuvo delante del Padre y con el Padre. Es eterno tal como el Padre lo es. Y coexistieron, es decir, existe con el Padre tal como el Padre existe, desde siempre. Entonces, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a definir. Punto 1, Jesucristo fue y es coeterno y coexistente y coigual con Dios el Padre y con el Espíritu de Dios. Bueno, para desarrollar este tópico vamos a leer algunos textos en el Nuevo Testamento. En un momento yo voy a estar leyendo del Génesis, del Tanaj, es decir, del Antiguo Testamento, pero fundamentalmente esta lección 10 y esta lección 11, la próxima, están enfocadas
como les dije, en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, los primeros 5 versículos. Mire, pensando en la eternidad del Señor, pensando de que Él es Dios coeterno, coexistente con el Padre. Mire lo que dice el texto. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Fíjese cuidadosamente en el texto del Evangelio de Juan, que se condice y se complementa a los demás libros de la Biblia, por supuesto, dice que en el principio era el Verbo. En el principio, y evidentemente aquí es antes de la creación. Él era con Dios y estaba con Dios el Padre y estaba delante de Dios. Todo por Él fue hecho, lo vamos a ver en la lección próxima, pero ya en la creación aparece con el Padre y aparece el Espíritu de Dios interviniendo. Lo vamos a ver en la próxima lección. Pero aquí tenemos el concepto de que el Verbo era Dios, está hablando de Él, del Señor Jesucristo, se hace obvio leyendo unos versículos después. Era Dios, estaba con Dios desde la eternidad. Otro versículo más, versículo 14, Juan 1:14. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Claro, entre los seres humanos y especialmente entre los judíos, porque aquel Verbo fue hecho ser humano judío. Cuando dice el texto fue hecho carne, significa fue hecho ser humano. Nació de mamá, por lo tanto tuvo y tiene cuerpo de carne, tiene alma y tiene espíritu. ¿De acuerdo? Aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros porque fue y es judío que nació, vivió bajo la ley de Moisés y vino, dice, qué maravilla, vino lleno de gracia y de verdad. Muy bien, otro texto más. Mire que dice, vino, fue hecho carne. No es un ser humano común, es un ser humano único. ¿Se da cuenta? Les dije, les repito, en estas lecciones primeras estamos desarrollando 3 temas intervinculados en cuanto a la persona del Señor Jesucristo. Su eternidad, Él siempre existió con el Padre y con el Espíritu Santo. Su esencia, Él es Dios. Y su encarnación, llegado el cumplimiento del tiempo y desde entonces, Él es Dios en ser humano judío. Ahí lo dice Juan 1:14. Vamos a leer otros textos que nos hablan al respecto. Juan 17. Aquella preciosa oración que el Señor elevó aquella noche que terminó la última cena, salía de Jerusalén, salía fuera de los muros, salió fuera de la puerta, levantó sus ojos al cielo en aquella noche de luna intensa y oró al Padre una oración extraordinaria que en un momento en nuestro estudio la vamos a considerar más detenidamente. Pero fíjese lo que el Señor dice en su oración. Juan, respecto a este tema, de que Él es Dios y coeternal, coexistente con el Padre. Mire por favor Juan 17, versículo 5. Orando el Señor dijo aquella noche, ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo. Mire, lea, oiga, porque el Señor estaba orando en voz alta, los discípulos lo oían. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Él está diciendo la verdad, Él es la verdad. Está diciendo ahí algo sorprendente. Él existía con el Padre antes de que el mundo fuese creado.
Juan 17:5. Algo parecido dice en la misma oración, en el versículo 24. Dice: Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Se da cuenta, él estaba con el Padre, delante de Dios, y él era Dios antes de la creación del mundo. En Juan 10:30 el Señor declaró ante los judíos en los patios del templo: yo y el Padre uno somos. Esa declaración trajo conflicto con los judíos, pero estaba diciendo: somos una esencia, soy la misma esencia, la misma naturaleza del Padre. Los que no le quisieron creer se enojaron mucho. Esa palabra uno es número cardinal, uno, de género neutro. No dice uno masculino, no dice uno femenino, una. No, dice uno neutro. Y son dos personas, no se confunda, ¿eh? Yo, dice, yo el Señor, y el Padre, uno somos. Es decir, una misma sustancia, una misma naturaleza, una misma esencia, que conlleva el mismo carácter, a la misma manera de pensar, a la misma manera de proceder, a la misma manera de accionar. Claro, yo y el Padre uno somos. Estamos estudiando que Jesucristo es Dios. Así lo anunciaba el Tanaj hebreo, así lo enseña el Nuevo Testamento también. A propósito del Tanaj hebreo, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, en el Tanaj hay un lenguaje intrincado de sustantivos, verbos, pronombres, para indicar la unidad de Dios, pero también insinuar e indicar la pluralidad de personas en la deidad. Sí, mis amigos, no es invento de los cristianos. Esa unidad en pluralidad no es invento de los apóstoles, ya estaba en los primeros versículos del Génesis. A propósito, por favor, acompáñeme. Vamos a observar, vamos a leer allí en el libro de Génesis. Los judíos llaman este libro Bereshit. Esa es la primera palabra. Bereshit significa en el principio. Dice allí el primer versículo de Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit, en el principio, creó Bará, Elohim, Dios. Bereshit Bará Elohim. Magnífico. En el principio creó Dios. Ahora, déjeme decirle que esa palabra Dios, hablamos de esto y vamos a seguir mencionándolo. Esa palabra Elohim es un Dios, lo hemos definido como el fuerte de Israel, el Dios comprometido consigo mismo, el Dios de Israel, Elohim. Pero tiene una terminación in que indica plural. Es un Dios en pluralidad de personas. Bueno, allí lo vemos en Génesis 1:1. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Qué interesante. Les voy a contar algo. Hace unos 20 años atrás, yo estoy haciendo estas grabaciones en el 2016. Hace unos años atrás, un hombre de Dios en Asunción del Paraguay, él era lingüista, me dijo algunas cosas del hebreo. Yo no sabía nada, quedé asombrado y algunas cosas guardé en mi mente y en mi corazón. Una de las cosas que siempre recordé es que él me dijo: Raúl, dice Bereshit bara Elohim. Bereshit es en el principio, bara es creó y Elohim, deidad en pluralidad de personas. Pero lo interesante también es el verbo bara en el hebreo. ¿Sabe ese verbo? Consta de 3 letras, 3 consonantes, porque en el hebreo no hay vocales. Las 3 consonantes, las tengo anotadas acá para no confundirme. Las 3 consonantes de esa palabra bara son la consonante bet, de la derecha hacia la izquierda, bet, mi derecha hacia la izquierda. La letra bet, la letra
Resh y la letra Aleph, Bará. La letra Bet es como nuestra B, es la inicial de la palabra Ben, hijo. La letra siguiente, la letra Resh, es como nuestra Ere, es la inicial de la palabra hebrea Ruach, espíritu. Y la tercera letra es la letra Aleph, la primera del abecedario, es la inicial de la palabra Abba. Mire usted, esas tres letras creó, Bará, letra Bet, la inicial de Ben, la inicial del hijo, letra Resh, la inicial de Ruach, la inicial del espíritu, letra Aleph, la inicial de Abba, la inicial del Padre. Mire cuánto que hay ahí, qué sugerencia que hay aquí. Elohim, Dios en pluralidad de personas, creó en el principio, creó, y ahí tiene al Hijo, al Espíritu y al Padre. Ya he ido varias veces, han pasado los años, gracias a Dios he ido varias veces a Israel y me he metido un poquito en esto de las letras del hebreo, las palabras hebreas. Soy un principiante, pero estoy empezando a estudiar todo eso y he comprobado que aquel siervo de Dios decía la verdad, tiene razón. Y hace poco el Señor me mostró algo interesante. ¿Usted recuerda Lucas capítulo 15? En Lucas 15 hay 3 parábolas. Las parábolas, en las 3 parábolas hay algo perdido. En la primera parábola hay una oveja perdida, en la segunda parábola hay una dracma perdida y en la tercera parábola hay un hijo perdido. Lucas 15. En la primera parábola el pastor va a buscar la oveja. El pastor, figura del Hijo de Dios, hijo. En la segunda parábola la mujer limpia la casa, barre en búsqueda de la dracma perdida. Yo creo que es sinónimo o figura del Espíritu Santo y su obra en nuestro interior. El Espíritu de Dios, segundo. Y tercero, en la tercera parábola, el padre espera al hijo pródigo perdido para darle un abrazo cuando regresa a casa. Mire, es el mismo orden de Bará. Bará, Hijo, Espíritu, Padre. Lucas 15, el Dios eterno también se involucró, las 3 personas de la Trinidad en la obra de la salvación. El buen pastor vino a buscar la oveja perdida. En segundo lugar, el Espíritu de Dios obra en el interior de los seres humanos. En tercer lugar, el Padre nos espera en casa para darnos un abrazo de bienvenida. ¿Qué le parece? Y en esa triunidad está la persona del Mesías de Israel. Él es Dios en ser humano judío. Sigo con el Génesis. ¿Cuánto que hay? Génesis 1:26. Allí vemos y leemos: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Mire Dios diciendo, hagamos. Y diciendo nuestra imagen. Hay pluralidad en la deidad, ya lo hemos dicho, lo repito. Y mire, versículo 27, dice, creó Dios a su imagen, a imagen de Dios creó a Adán y a Eva. Mire, volvió a la singularidad. Aquí es singular, en el versículo 26 hay pluralidad de personas. Pluralidad de personas, un Dios. Y en esa pluralidad está el Hijo junto al Padre y junto al Espíritu de Dios. Interesante, no leí el versículo 2 en la creación. Dice, vuelvo atrás, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo leí. En el versículo 2 dice, la tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire eso. Triunidad, Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu de Dios. Por favor, avancemos a Génesis 3:22. Génesis 3:22, cuando el hombre ya había caído en pecado, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros.
sabiendo el mal y el bien. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Es como uno de nosotros. En Génesis 11:7 Dios dice: descendamos sobre la torre de Babel y confundamos sus lenguas. Un Dios en pluralidad de personas. Y en esa pluralidad, que es triunidad, está el Mesías que a su tiempo sería hecho carne, sería hecho ser humano. En Isaías, Eclesiastés 12:1, ¿usted lo recuerda? Acuérdate de tus creadores en los días de tu juventud. En el hebreo dice: acuérdate de tus creadores. Lo mismo pasa con Isaías 54:5. Dice tu hacedor en nuestro castellano, pero es en el hebreo hacedores en plural. Mire usted, lo repito. En el Tanaj, lo hemos visto ahora rapidito, lo hemos dicho antes, en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, hay un intrincado lenguaje de sustantivos, verbos, pronombres para indicar unidad en la deidad, pero unidad en pluralidad de personas. Ahora bien, pasando al Nuevo Testamento, que es el tema que estamos abordando en esta lección 10 y en la próxima, ingresando al Nuevo Testamento tenemos el mismo lenguaje, intrincado para nuestras mentes, el lenguaje de un Dios en pluralidad de personas. Así es, mis amigos, hay verbos, hay pronombres para indicar unidad en pluralidad de personas. Mateo 3, usted lo puede buscar, es el bautismo de Juan. A ese bautismo en el Jordán llega el Señor Jesucristo, se bautiza en las aguas. Al salir de las aguas, ¿qué pasa? Está el Señor empapado en agua allí, viene sobre él como paloma el Espíritu de Dios y el Padre dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Allí tiene las tres personas. El Padre habla y dice: este es mi Hijo, ahí tiene al Hijo y el Espíritu de Dios que vino sobre él como paloma. Ahora bien, mire por favor Evangelio de Juan, capítulo 14, aquella última noche, aquella última cena. El Señor Jesucristo les prometió a los discípulos el Espíritu Santo, no los iba a dejar solos. Mire por favor Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y mire eso, vendremos a él y haremos morada con él. Pluralidad de personas. Mire ese nosotros. Se parece al capítulo 11 de Génesis. Descendamos y confundamos las lenguas. Vendremos y haremos morada. Mire por favor, así en el Evangelio de Juan capítulo 14, mire versículo 16. 14:16 dice así: yo rogaré al Padre y Él os dará otro Paracleto, para que esté con vosotros para siempre. Otro Paracleto. Alos Paracleto en griego. Ese alos significa otro de la misma esencia. Y Paracletos es el confortador. Confortador, como también fue llamado así el Mesías. El Mesías se iba, pero iba a enviar a otro, alos Paracleto. Otro Paracleto, otro confortador. Otra persona. Mire, versículo 26. Mas el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él es una persona, pronombre personal masculino. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Ven, mis amigos? Dios en pluralidad de personas. Hemos leído ya Juan 17:5, donde el Señor orando dice: Padre,
glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Y en el versículo 24 dice, me has amado desde antes de la fundación del mundo. Bueno, mis amigos, rapidito hemos desarrollado el punto 1. Jesucristo fue y es, obviamente, coeterno, coeternal, coexistente con Dios el Padre y con el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta? Llegado el cumplimiento del tiempo, lo vamos a estudiar, vino su encarnación. Aquel verbo se hizo carne, se hizo ser humano judío. Juan dice, habitó entre nosotros. Y vino lleno de gracia y de verdad. ¡Qué maravilla! Bueno, punto número 2. Jesucristo es Dios, es la segunda persona de la deidad, la segunda persona de la Trinidad. Mis amigos, esto no es un invento de los cristianos, no es un invento de una secta dentro del cristianismo, no es un invento de los apóstoles. La pluralidad de personas en la deidad, la Trinidad, estaba y está en el Tanaj y también se desarrolla, se amplía, se despliega en el Nuevo Testamento. Pero una explicación, esto de segunda persona. Jesucristo es segunda persona de la deidad, segunda persona de la Trinidad, en funciones y en orden de procedencia. Cuidado, no se equivoque con este concepto de segunda persona, tercera persona al Espíritu Santo. No es una cuestión de categorías. No. Es segunda persona en funciones y en orden de procedencia. El Padre envió al Hijo. Se lo digo rapidito. El Hijo regresó al Padre, ¿sí? El Padre y el Hijo enviaron al Espíritu de Dios. Por eso hablamos de primera persona, envió al Hijo, segunda persona. El Hijo cumplió su misión en la tierra, regresó al Padre. Primera y segunda persona sentada a la diestra del Padre. Los dos, el Padre y el Hijo, enviaron a la tercera persona, el Espíritu de Dios. Pero no habla de categorías, no. Jesucristo es la segunda persona de la deidad en funciones y en orden de procedencia. Vamos a leer unos textos al respecto, de que el Padre envió al Hijo y el Padre y el Espíritu enviaron en realidad al Hijo. El Hijo regresó al cielo porque cumplió su función y el Padre y el Hijo enviaron el Espíritu Santo. Magnífico es eso, ya estaba escrito. Vamos a leerlo en Isaías 48. Tengo aquí en mi otra Biblia Isaías 48. Vamos a leer. Busque, lea y piénselo, medítelo, entiéndalo. Isaías 48, 12 al 16. Isaías 48, 12 dice, óyeme Jacob, y tú Israel a quien llamé. Yo mismo, yo el primero, yo el postrero. Es Dios, ¿no? Bien, mi mano fundó también la tierra, con mi mano derecha midió los cielos con el palmo. Dios, ¿verdad? Al llamarlos yo, comparecieron juntamente. Juntaos todos vosotros y oíd. ¿Quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Jehová amó ejecutará su voluntad en Babilonia y su brazo estará sobre los caldeos. Versículo 15 dice, yo hablé. Yo es Dios, ¿no? Yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Y dice el versículo 16, acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora, mire esto, ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Viene hablando Dios y dice, me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Mire usted, Jehová
Y yo creo que ese es el Mesías. En ser humano lo envió el Padre, Jehová el Señor y su Espíritu. Estaba allí. Hay muchos textos muy profundos. Nosotros conocemos muy poquito el Antiguo Testamento. Allí está la Trinidad. Allí está Jesucristo, segunda persona de la deidad. Lea por favor conmigo, unas hojitas adelante, una hojita adelante, dos, Isaías 59. Isaías 59, 20. Podríamos leer unos textos antes, pero por reducirnos en el tiempo vamos a leer Isaías 59, 20 y 21. 59, 20. Vendrá el Redentor a Sión. Es el Mesías, Dios en ser humano. Vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Vendrá el Redentor, dice Jehová. Pero mire, versículo 21. Este será mi pacto con ellos, dice Jehová. Dice Jehová. El Espíritu mío, allí tiene la otra persona. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre. Mire, tres personas aquí, la deidad. El Redentor, Jehová de los ejércitos, vendrá a Sión, dice Jehová, y el Espíritu de Dios estará allí, habitará en ellos, será cuando Dios instituya con ellos, finalice el nuevo pacto. Mire, Jehová, el Redentor, segunda persona, y el Espíritu de Dios. Sí, mis amigos, por todo el Tanaj se anunció esto, desde Moisés, los profetas y los salmos, y el Nuevo Testamento lo enseña también. Tenemos un Dios vivo y verdadero, eternalmente existente, un Dios, una deidad, en tres personas, en pluralidad de personas. Así lo enseñaba y lo enseña el Antiguo Testamento, así lo despliega el Nuevo Testamento también. Y eso incluye la deidad de Jesucristo. Él es Dios en ser humano judío. Avanzamos. Mire por favor, lo voy a leer aquí, Juan capítulo 7, en principio Juan 5, mire Juan capítulo 5, versículo 37, mire Juan 5, 37, dice, el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis visto su voz, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Mire por favor, el Padre que me envió. Siempre, vamos a leer otros textos también, el Señor Jesucristo atestiguó que el Padre lo había enviado desde el cielo. Incluso Él es el pan del cielo que envió el Padre. Eso lo vemos en el capítulo 6. Ciertamente nació de mamá como ser humano, pero además Él es Dios, segunda persona de la Triunidad, enviado por el Padre a este mundo. Aquel verbo coexistente, coeternal con el Padre, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Fue hecho ser humano judío, fue enviado por el Padre. Ningún otro ser humano puede decir lo mismo. Nosotros, yo, nací de mamá, punto y aparte. Desde entonces, cuando fui concebido, comencé a existir como ser humano. Pero el Señor Jesucristo fue enviado del Padre y naciendo de mamá, llegó a ser humano judío sin dejar de ser Dios en ningún momento ni en ningún porcentaje, digamos. No. Desde entonces Él es Dios en ser humano judío. Lo estamos estudiando desde el Tanaj, desde el Antiguo Testamento, lo estamos estudiando, ingresando y desarrollando en el Nuevo Testamento. Mire por favor Juan 7.
Recuerde, Juan 6, yo soy el pan del cielo, el pan el que me envió, etcétera, etcétera. Juan 7, 28 y 29. Dice el Señor en los patios del templo: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. ¿Vio que les dije, usé esa palabra procedencia? El Señor Jesucristo lo dijo claramente, lo dejó bien en claro varias veces. El Padre lo envió, de Él procedía, de Él procede. Por eso es la segunda persona de la Trinidad. No se trata de categorías, se trata de, como el Padre lo envió y del Padre procede, es la segunda persona de la deidad en funciones y procedencia. El Padre lo envió, de Él procedía, de Él vino, fue enviado por el Padre. Mire por favor Juan capítulo 10 y ya vamos terminando esta lección. En la próxima continuamos. Mire por favor Juan 10, 36. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: ¿tú blasfemas porque dijo hijo de Dios soy? Mire ese concepto del Señor. Él dice, el Padre lo santificó y lo envió al mundo. Cuando dice que el Padre lo santificó, la idea es de ponerlo aparte para llevar a cabo una misión. ¿Se da cuenta? Con frecuencia nosotros usamos la palabra santificar con la idea de limpiar. Bueno, pero al Señor no había que limpiarlo. La palabra santificar también es poner aparte para un uso especial, para una misión especial. En este caso queda clarito. El Padre lo santificó, lo designó, lo envió al mundo para una misión única, grandiosa, especial, que solo Él podía llevar a cabo. Bueno, Él es el Mesías de Israel. En su primera venida cumplió su misión, sus grandes misiones. Cuando regrese, cumplirá más de esas misiones que el Padre le encomendó. Él es el árbol verde. Todo lo que haga y hará, prosperará. Él es el Mesías de Israel. Dios en ser humano judío. Bueno, seguimos en nuestro próximo programa. Bueno, eso digo con los programas radiales. Seguimos en nuestra próxima lección, pero espero que lo haya comprendido desde las Escrituras. Léalo, repáselo, medítelo para conocer mejor y comprender quién es el Señor Jesucristo, el Mesías de Israel. Él es Dios en ser humano judío, que vino en primera misión, en primera instancia, para llegar a ser nuestro Salvador. Regresará en gloria para ser juez, rey, Señor. Los espero en la próxima lección para seguir aprendiendo de la bendita persona del Señor Jesucristo. Fue anunciado en el Antiguo Testamento como Dios en ser humano judío, el Mesías de Israel. Así también lo enseña el Nuevo Testamento. Sí, Jesucristo es Dios en ser humano judío. El Nuevo Testamento así lo enseña también. Los espero en la próxima lección.